Buenos días. Vamos a orar primero. Padre eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Tú eres el único digno realmente de mostrar y de explicar tu amor, Señor. Así que calle Miguel y que hables tú, Señor. Úsame como un instrumento para hacer ver de ti, Señor, y romper toda ceguera, toda oscuridad, para que la palabra de verdad y de amor entre en los corazones. Corran ríos de agua viva y los limpien, incluyendo en el nombre de Jesús. Hoy celebramos un día especial en el mundo. El amor de una madre es tan hermoso que hasta un inconverso puede entenderlo. A lo largo de las culturas, a lo largo de la historia, hemos reconocido el amor de una madre, y no es en vano. Una madre presenta un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor entregado, que solo puede venir de Dios. Y hay gente, gracias al Señor, a mí me da mucha facilidad para, en base a cualquier contexto, hacer ver el amor de Dios, tanto que a veces me critican por ello. Y me dicen, ¿por qué usas lo creado para hacer ver la gloria y el amor del Creador? Y le digo, la Biblia lo hace. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Yo, mis hermanos, en base a cualquier contexto, conocí a un varón que era un amante de los perritos porque no tuvo hijos, no tuvo esposa y su amor era su perrito. Y le digo a él, qué curioso que un perrito que no habla pueda demostrar tanto amor, más aún que muchos que hablan. Pero hubo uno que se encarnó y estuvo entre nosotros y se hizo carne para dar la vida por nosotros. Deberías conocer ese amor que es infinitamente mayor. Y en base a eso les platico el Evangelio. No, mi hermano, no es malo agarrar un contexto. Vienen conmigo y dicen, ¿por qué hablas del Evangelio en base a un animalito? Le digo, lo que tú te estás tardando para criticarme, yo el Evangelio 4 veces a diferentes personas. Créeme, mis hermanos, que más que los perritos, más que cualquier cosa creada, el amor de una madre es una excelente plataforma para hablar del amor eterno e incondicional de Dios. Porque así como conocer un vaso de agua nos ayuda a entender el mar, así como una hoguera nos ayuda a entender el lago de fuego, así también el amor incondicional de una madre nos da una idea, una chispa del amor eterno de Dios, y eso sucedió conmigo. El verdadero problema del mundo. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué hay tanto problema en el mundo? ¿Por qué hay niños naciendo con ciertas deformidades? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay esto? ¿Acaso es un Dios justo? ¿Es un Dios de amor? Y le digo, conocíamos un caso en particular de un niño que había nacido con una deformidad en su carita. Y por eso él decía ese argumento. Y le digo, mira ese niño que nació en esa cuna llena de amor, que su madre le dio todo el amor y todo lo necesario. Ese niño era infinitamente feliz. El niño ni le importaba eso que él tenía, ni lo entendía. Así a lo mejor como el ciego que nació ciego no entendía su ceguera. Hasta que el mundo se la hizo ver. Todo era bien, la madre era un bloqueo de todo eso, hasta que no tuvo más forma de protegerlo y los puso al mundo porque había que ir a la escuela, y el mundo le hizo ver su error, su problema. El mundo le dijo, mira, tú naciste así, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres aquello. Y el niño pasó de ser muy feliz a querer quitarse la vida. Entonces, ¿cuál fue el problema realmente? ¿Su problema de cómo él nació? ¿O la falta de amor en el mundo? La falta de amor en el mundo que ve el error, que según nosotros es error, y lo aplastamos en lugar de levantarlo. Por eso vemos claramente cómo se perdió la imagen de Dios en nosotros, porque de ser un Dios de amor, un Dios que va por el perdido, que no lo merece, y va y lo entrega y lo levanta, pasamos a ser unos hijos de ira, que más bien aplastamos más, hundimos y apedreamos a la prostituta, como si nosotros estuviéramos libres de pecado. Cuando el Señor creó a la humanidad, creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó. Y conocemos la historia, conocemos la caída. La serpiente llegó y quiso meter su virus.
El hombre fue creado de imagen y semejanza. Y el hombre fue dividido en dos. Eva y Adán. Eran uno solo, que Dios los dividió. Y viene acá el enemigo a meter su cuchara y meter y a infectar la obra creativa. Metiendo, una amiga me dice, una conocida me dijo, ¿será acaso el enemigo tan malo? Pues lo que le hizo fue darle conocimiento al hombre. No, lo que hizo fue hacerlo esclavo de su pecado, esclavo de su vida, esclavo de su envidia. ¿Cuál conocimiento es ese? ¿De qué te sirve envidiar? ¿De qué te sirve conocer el orgullo si no lo vas a despreciar? ¿De qué te sirve todas las frutos de la carne? ¿Qué es eso? Eso no es conocimiento del bien, es conocimiento del mal y los esclaviza. Por eso Dios dijo, no te contamines de eso, porque el día que te contamines ciertamente morirás, porque el odio, la lujuria, la envidia es como un ancla que te lleva al infierno y no vas a poder salir, porque ahí estás esclavizado, ahí estás atado. Y me dice mi amiga, oye, pero lo que le hizo es dar reconocimiento. No, lo que le hizo fue ser esclavo de su pecado. Pero entonces el Señor empezó su plan redentor desde ese momento. Ahora, de cierta manera, Eva fue la primera que cayó. Pero no podemos culpar a Eva. Adán estaba de cabeza. Los dos cayeron, pero vamos a ver cómo Eva cayó. Y Dios empieza su plan redentor de esta manera, diciendo, con dolor darás a luz a Eva. Génesis 3:16. Y con esto simboliza el dolor y la lucha por la vida. Dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo le quisiera agregar una frasecita ahí, o hasta que le cuesta. Nadie sabe lo que tiene hasta que le costó. ¿Qué hizo el Señor con esto? Con dolor darás a luz. Está haciendo que a la mujer tenga ese costo de crear la vida. Pero qué hermoso que el amor de una mujer sea mayor a ese dolor y diga, no me importa estar 9 meses con alteraciones biológicas, no me importa el dolor que viene, que es fuerte biológicamente. Yo quiero tener un hijo. Ahí empezamos a entender un poquito, un vasito de agua del mal eterno del amor de Dios que le empezó a crearlo, pero nos quiso crear porque fue más grande su amor que nuestro error. Fue más grande su fidelidad que nuestra infidelidad para querer tomar ese paso. Leímos la semana pasada un versículo que dice, erróneamente traducido, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Hay un error de traducción ahí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí hay un detalle importante que hay que aclarar. La palabra traducida por arrepentimiento, metamelomai, no es un arrepentimiento como el que Dios quiere para regeneración, es un pesar, como el que vivió Judas, un dolor, un pesar, una tristeza. Al Señor le dolió. No fue un dolor de parto, biológicamente hablando, pero fue un dolor de, mira a esta gente rebelde, que tanto les doy. Les construí este mundo, les di todo. Ahora en este siglo incluso les di a mi hijo. Y me desprecian, me ignoran. No saben que ellos mismos están yendo al infierno. Ese es el mayor problema de una madre y de un padre. No es el hecho de que nos ignoren los hijos. El problema es que ellos están yendo al pozo. Porque ignoran nuestro consejo, ignoran nuestra disciplina, ignoran y creen que lo que están haciendo daño son ellos a nosotros, diciendo, aquí tú crees que tus chicharrones truenan, pero a mí eso no me importa, yo soy señor de mi propia vida, dicen algunos hijos cuando ya tienen la mayoría de edad. Y a nosotros nos duele tanto esto como padres, no porque seamos ignorados, si los viéramos siendo triunfantes en la vida, bien pescados de Dios, pues no habría problema que no nos escuchen. Pero los vemos alejados de Dios, los vemos que quebranten de ventura y en sus caminos como hubo en nosotros, y lo que queremos es aconsejarlos, ayudarnos, no para que digan qué buen padre o qué buena madre, sino porque lo amas y no quieres que cometa el error que tú cometiste. Entonces, como Dios nos hace ser padres y madres, pero en base a un costo. A la mujer le dice, tendrás dolores de parto, y al hombre con el sudor de tu frente proveerás, para que entiendas con dolor de dónde proviene todo eso y que te cueste la vida, porque la tenías tan fácil y la despreciaste. Adán y Eva en el Edén es el ejemplo perfecto de que la paz
y todo lo que el hombre busca, pero sin la madurez espiritual de conocer a Cristo, más bien nos es de tropiezo. Cuando no nacemos en la cuna de un rico y lo tenemos todo y no valoramos nada, y que acusamos y criticamos y por cualquier mínimo error, ahí está, mi papá es un esto y es un lo otro y es un aquel y es uno cual, y mira, mi papá es mi enemigo porque me regaña. No entendemos el amor que hay detrás de la disciplina, porque como dice la Escritura, Dios al que ama disciplina y azota cuando es necesario el que toma por hijo, porque el hijo no corregido es como una rama que sale mal. ¿Y cómo vas a tener esa falta de amor de no querer corregir? Pero ¿cómo ellos van a entender la madurez para entender que la corrección es por amor? No la van a tener. Entonces por eso dices, perdónalos que no saben lo que hacen. Porque te acuerdas que tú alguna vez fuiste así. En el caso de Cristo no, pero el Señor nos está haciendo ver su trabajo con su creación. Adelante. Así que en Génesis 3, 16 al 17 a la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Te serás marido y él será tu cabeza. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa por el tema de la caída y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. ¿Cómo? A través del trabajo, a través del sudor de nuestra frente, de nuestras manos, como dijo Pablo, sacamos el sustento. Ya no caen solo. ¿Por qué? Porque no valoramos. Aunque no valoramos, bueno, trabájale, mijito, para que vea lo que cuestan las cosas. ¿Para qué? No para que sufras, para que entiendas. Porque si el hecho de una breve tribulación momentánea, como lo que es la vida física, nos hace valorar lo eterno y nos hace reconectarnos con Él, valió la pena esa breve tribulación momentánea. Porque la vida es como ya les he dicho, como un punto en una gráfica eterna. Esta vida física es esto, la eternidad es el universo. Si en este punto entiendo en base a lo creado, el poder y el amor del Creador y me conecto con Él, rompo esa ceguera. Rompo esa ceguera, veo su amor, veo su entrega y me conecto con Él. Y entonces me uno a lo eterno. Esto fue lo que diseñó el Señor. Esta vida física es una breve tribulación momentánea para ver si en base al sufrimiento y el dolor y vivir con lobos y vivir en medio de oscuridad nos hace entender lo infructuosa de la oscuridad, pero lo glorioso del amor, la misericordia, la paz. ¿De cuál rumbo quieres tomar? Así que nadie sabe lo que tiene hasta que le cuesta. Adelante. Y hay un versículo controversial de 1 Timoteo 1:15 que dice que el apóstol Pablo retoma este caso de Eva y Adán, de la caída, y hace un comentario interesante. Dice, la mujer se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Sabemos que la justificación es por fe. Ese es nuestro único camino de salvación. Ahorita decía el hermano, ¿cómo podemos decir que aquel está condenado al infierno? No sé qué. Eso no podemos decirlo, pero sí podemos decir que el que no tiene la justificación por el hecho de confiar en Cristo como su Salvador, el que pagó el precio, ese sí está perdido, porque no lo dijo Miguel, eso no lo dijo el grupo de la plazuela, eso lo dice la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, que el justo por la fe vivirá. Porque nadie es justo, pero sí podemos ser justificados al ser revestidos por la inocencia con la que Él nos reviste si decidimos arrepentirnos y confiar en Él como su Salvador. Eso es lo único que te salva, no pertenecer a un grupo, no venir aquí, no dar ofrenda, no. Lo que te salva es ser revestido de Dios. Por esa que tú le digas, Señor, este vaso está roto, este vaso va al infierno. Rompe este vaso, reconstrúyeme y lléname de tu inocencia, justifícame. Eso es lo que salva al hombre, no nada más. Y sí lo podemos decir que es lo único que salva, porque es lo único que la Escritura de Génesis Apocalipsis aclara. Porque aún cuando dijeron los 10 mandamientos, el sincero dijo, no puedo. Era una escalera al cielo, claro, pero ¿quién la pudo cumplir? Dice la Escritura que el que diga que no mentiroso es un mentiroso y está dando a Dios por mentiroso. Entonces yo reconozco que yo he pecado y que yo necesito otra escalera, porque la de los 10 mandamientos no la pude cumplir. Y esa única escalera es la cruz que bajó para mostrarnos un camino nuevo.
Y el Señor, repito, empieza a hacer ver su amor, porque dice la Escritura que en base a su amor nos va brillando el arrepentimiento. Vamos viendo la oscuridad del que reina, del falso enemigo que anda por ahí, el príncipe de la potestad del aire, dominando a la gente, convirtiéndonos en lobos, persiguiéndonos, atacándonos. Nos hace ver la oscuridad, pero también nos manda vasos de honra, como los creyentes, los nacidos de nuevo, que van y evangelizan y dicen: yo aquí estoy para ayudarte. Pero el primer vaso de honra que el Señor nos mandó fue nuestra madre. Qué hermoso que un corazón de una madre, cuando empieza a trabajar para dos desde el primer momento de la concepción. Empieza la concepción y ese corazón biológico ahora le da vida a dos y permanece latiendo por dos. Y no va a dejar de trabajar por esos dos, ni por tres, ni por todo lo que Dios demande. El corazón va a seguir latiendo y va a seguir mostrando ese amor incondicional que Dios puso en esa mujer para ser sensible a eso que nació de ella. Y le va a mostrar el amor y la misericordia de Dios, porque ese niño va a estar sucio entre pañales, va a estar en rebeldías, va a estar en cosas equivocadas. Y el amor de una madre lo va a tolerar, lo va a esperar, y lo va a aguantar, y le va a dar amor. Y si esa madre es nacida de nuevo, va a redireccionar esa muestra de amor a la fuente del verdadero amor. Porque qué hermoso es encaminar, como dice la Escritura, instruir al niño en su camino, porque difícilmente se apartará de él. Porque el amor verdadero no es un amor egoísta, que se priva de decir: aquí estoy porque te amo, pero recuerda quién fue el que me mandó aquí por ti, quién me dio vida y salud por ti, quién transformó mi vida para yo dejar de andar en lo malo y andar en lo bueno y andar en lo que me corresponde, que es estar aquí para ti. Entonces, una buena madre, y sobre todo una madre nacida de nuevo, se convierte en el primer mejor evangelista de ese bebé que está creciendo. Porque ahí estás con él, ahí estás en el problema, ahí estás en la enfermedad desvelándote, ahí estás donde no te deja dormir. Esa es la misericordia de Dios también con nosotros. Quebrante y desventura había sobre nosotros, y el Señor, con lazos de amor, nos fue atrayendo y nos fue tolerando, pasando por alto esa ignorancia. Y le decimos a la mamá: ay, tú eres esto porque no me dejas salir, y tú eres el otro porque me quita los juegos, y tú eres el otro. Y la madre, tranquila, consciente, esperando el momento de reflexión. Y aquí ocurre algo precioso que no muchos entienden, y es un efecto biológico, un fenómeno biológico hermoso. Se llama microquimerismo. Cuando el Señor le dijo: con dolor tendrás a tus hijos, hubo muchas cosas involucradas, hay mucho biológicamente ahí. Este microquimerismo es cómo las células de la madre permanecen en sus hijos y viceversa, mostrando una conexión profunda. Las células de la madre pasan al bebé y viceversa, y se crea una simbiosis biológica desde el principio, que hace una unión que va más allá de lo biológico. Nos pasa lo mismo con Cristo cuando nacemos de nuevo. Hay una comunión que va más allá de lo religioso, que va más allá de venir a un lugar un sábado o un domingo. Es una comunión que permanece para siempre cuando te unes a Él. Pero qué hermoso que en un principio lo viviste con tu mamá. Y yo, en un principio, yo lo viví con mamá. Y era mi único vaso de honra. A mí nadie llegó y me habló de Cristo. Y ella, en su desconocimiento, ella aún no lo conocía. Ella conocía sus tradiciones, pero ella no me daba a entender el Evangelio porque ella no lo conocía. Pero ella, con su amor, su entrega, su paciencia, su misericordia, me fue evangelizando de cómo el amor, la paciencia y la misericordia eran el camino correcto. Y yo la amaba y era mi número uno. Y yo no entendía nada ni ella, pero yo veía ese amor en ella, pero también esa fragilidad en ella. Y yo era niña y ella tenía un problema, y yo más bien quería meterme a defenderla. Y yo quería ayudarla. Y yo veía a una mujer frágil que en algún momento se me iba a ir, y a mí me dolía el corazón enorme y decía: no, yo no quisiera vivir después de que tú te vayas, porque era mi único base de honra, era mi única amiga. Yo llegaba a la escuela y puro bullying, a mí nunca me gustó eso del bullying, nunca me gustó andar humillando, nunca me gustó andarme burlando o presumiendo que yo sí tengo y tú no. A mí no me gustó eso, porque yo creo que mi infancia fue muy difícil para andarme metiendo en cosas tontas como esas.
A lo mejor si mi vida hubiera sido muy cómoda siempre, a lo mejor también hubiera estado involucrado en todo eso. Por eso no me jacto y no digo que soy mejor que los que andaban en caminos de ese otro tipo. Nada más que mi desierto me hizo enfocarme en lo más importante. Y en este caso, para mí, lo más importante era ver la fragilidad de mi madre. Entonces, poco a poco voy conociendo del Señor, de su mensaje, de su entrega, de su sacrificio. Y es cuando Él va tomando el primer lugar de mi vida. Y es cuando yo digo, oye, Señor, tú quieres tener el primer lugar de mi vida, pero yo creo que tú puedes dejar que mamá sea el primer lugar de mi vida, porque ella me ha hecho mucho por mí. Hasta que entendí que Él fue el que me la dio, que Él fue el que me la puso en el camino, que Él fue el que me hizo todo lo necesario, como un vaso de honra, no para mostrarse ella, sino para mostrar el amor incondicional de Dios. El amor de Dios que era eternamente más grande, infinitamente más sabio. Y yo siempre estoy hablando de Dios y hay gente que llega con la puñalada y dice, oye, ¿tú qué tanto hablas de Dios? ¿No estás enojado con Él porque te arrebató a tu madre? ¿Me arrebató a mi madre? Pues sí, Él fue el que me la prestó todo este tiempo. Él fue el que me la designó. Él fue el que proveyó de su salud y su vida para que ella me mostrara ese amor. Y me mantuvo y todo. Hasta el día que ella partió y Él fue el que tomó el primer lugar en mi vida para yo ser fuerte, para cuidarla y ver por ella. Y para seguir de pie para ahora, para mi esposa y para mi hija y para todos los que puedan necesitar de algo de mí. Entonces ahí voy entendiendo el Evangelio, voy entendiendo por qué el Señor quiere tomar el primer lugar de tu vida, cómo el Señor te va mostrando la oscuridad, pero también el amor, la impaciencia, pero la paciencia, la humildad y la soberbia. Entonces vas diciendo, Señor, yo no quiero eso, esa humildad y esa soberbia, ese orgullo, están esclavos dentro de mí y creo yo que no las tengo, pero las circunstancias de repente surgen y me hacen ver que sí las tengo. Entonces yo quiero aprender de ti, yo quiero crecer en ti, yo quiero entender de ti y darte a conocer. Entonces, qué hermoso que yo cuando estaba con mi madre, yo le decía, yo te quiero conseguir algo para que tú vivas eternamente. Pero yo le decía como un niño ignorante y realmente sin ninguna fe. Y miren cómo el Señor cumplió mi sueño al capacitarme en el Evangelio y ser mi madre, mi primer persona evangelizada. Porque así como ella, cuando me llevaba a los campos que ella tantas veces iba, y yo veía las flores, y decía, mira mamá, qué hermosa flor, y mira qué hermosa mariposa, y ella en su paciencia, habiéndolas visto 1,000 millones de veces, me decía, sí, mijito, qué bonito. Y sí, mijito, qué bonito. Nunca me hizo una expresión de, ay, mijito, otra vez. Nunca. Pero ahora podía mostrarle algo que no había visto. Mira, mi madre, el Evangelio de Jesucristo, el que tanto nos habían ocultado, disfrazándolo en rituales vacíos, en actividades muertas, en edificios llenos de imágenes, pero cero amor y cero humildad, queriendo mostrar al Dios vivo con oro, con plata, con yeso. Cuando la Escritura dice todo lo inverso, que quites eso para que veas a Dios con los ojos del corazón, para que sepas que Dios está ahí porque te ama, no porque lo tienes colgado en una estatua. Entonces yo decía, mira mamá, mira. Pero obviamente había esa repulsión de no, pero es que a mí me enseñaron esto y a mí me enseñaron lo otro y a mí me enseñaron lo otro. Entonces qué importante es que el amor no vaya solo. Tiene que ir un amor acompañado de fundamento para poder dar un consejo correcto, para poder dar una evangelización correcta. Entonces fíjese cómo el enemigo ha usado ese amor de las madres para inventar falsas madres a lo largo de la historia de las religiones y decir, mira, esta es tu madre y se apareció. Y esta madre dice que te olvides de esto. O sea, esta madre no está hablando de esto, dice que ella tienes que adorar a ella y tienes que hacerle un lugar a ella. ¿Qué es lo que haría una verdadera madre que conoce a Cristo si se apareciera? Si viniera a ti, te hablaría del amor, de la justificación, te hablaría de la cruz, te diría, tumba esas cosas, edifícate en Cristo. Pero luego nos pasa como aquel evento de Salomón donde llegan peleándose dos mujeres por un bebé diciendo que las dos son madres. Y Salomón dice, pártela a la mitad, y una grita y dice, no, por favor no lo hagas. Ahí es donde ves el amor que se manifiesta, el amor que grita, el amor que se encarna, el amor que no deja al perdido. Ahí está ese amor. Ahí te das cuenta quién es la verdadera madre.
Pero el enemigo es astuto. Y me dice, mamá, es que a mí me enseñaron que mi madre es no sé quién, y que mi madre es no sé cuál, y que no sé cuál, y que no sé cuál. Le digo, mejor hagamos caso a la escritura, porque vemos corrupción en el sistema, porque vemos corrupción en las religiones, que les importa más llenar una silla, aunque sea con falsas promesas y con falsas ideologías, con tal de no invitar al arrepentimiento y a una unión verdadera con Cristo, que es lo único que nos da vida. De nada me serviría llenar todo el estadio aquí si nadie sabe que Cristo murió por ustedes y que pueden tener una regeneración y una vida nueva y una vida eterna gracias a lo que Él hizo. Y les puedo decir, Dios les va a multiplicar y Dios aquí está y no sé qué, y decirles, Dios es amor, como dice la hermana, pero sin hablarles del arrepentimiento. Ese no es un amor sabio, porque el amor sabio corrige. El amor sabio te dice, arrepiéntete porque te amo y no quiero que te vayas al infierno. Yo estoy aquí para ayudarte, no vas a hacerlo solo. Mucha gente dice, no, es que yo me espero ser perfecto para reconciliarme con Dios. ¿Quién se acerca a la regadera estando ya limpio? ¿Y quién puede limpiarse sin la regadera? El primer paso es decir, estoy sucio, límpiame. Transfórmame, sálvame, Señor. Reconozco que tú eres el único limpio, que esa cruz la había abrazado yo. Adelante. Qué hermoso el sistema en el que el Señor estableció esa interacción biológica con la madre, que hasta la composición de la leche materna está en función de los requerimientos del hijo. Esto es ciencia, mis hermanos. Esto está comprobado. Es una cosa preciosa, como el bebé cuando interactúa con la madre, su saliva trae ciertos indicadores que hacen hacer ver al cuerpo de la madre qué es lo que necesita. Y la leche de la madre se adapta a esa necesidad. Así también el Señor nos cuida, nos protege y le da leche al bebito y le da carne al maduro. La idea de que la saliva del bebé actúa como un diálogo biológico se refiere a la forma en la que la madre puede percibir las señales químicas liberadas en la salida del bebé. Por ejemplo, cuando el bebé succiona, su saliva puede contener componentes que informan a la madre sobre sus necesidades nutricionales, inflamatorias o inmunológicas. Esta comunicación puede influir en la producción y composición de la leche. O sea, qué hermoso, qué conexión que va más allá de lo emocional. Es biológico, pero también es espiritual. Adelante. Así que el microquimerismo y la intercomunicación biológica hacen ver ese precioso diseño de Dios. Eso cómo Dios lo estableció, cómo Dios estableció esa primera evangelista, que fuera más que un evangelista para ese bebé, era un símbolo del amor de Dios. ¿Y por qué lo vas a desechar con decir, no uses lo creado para hacer ver el creador? Pues la escritura dice que lo creado nos hace ver, porque ¿qué dijo el Señor? Si así se los pongo en términos terrenales y no entienden, cuánto menos si se los expreso en términos celestiales. Aquí estoy mostrándole la biología, la realidad de la física, para que vean lo no físico, lo eterno, porque lo que no se ve es lo eterno. Estos fenómenos resaltan el hermoso e intricado diseño de Dios en ellas, que permite que las madres y los bebés trabajen en conjunto para un bienestar mutuo. Esta relación no es solo significativa durante el embarazo y la lactancia, sino que establece una base para la conexión emocional y social a lo largo de la vida. Así que una parte de las células del bebé están en ella. Por eso una parte de nosotros muere cuando ella muere. Pero qué hermoso que al estar conectados con Cristo, y si ella fue evangelizada y nosotros, algún día estaremos juntos otra vez, como una familia espiritual, donde ahora seremos algo más que madre e hijo, padre e hijo. Ahora seremos una iglesia viva. En este caso somos una iglesia que le llaman la iglesia militante, y pasaremos a ser la iglesia triunfante cuando el Señor ya nos haya dado la victoria sobre la muerte y estemos en las moradas eternas que nos compró con su sangre. Aleluya. Adelante. Segunda de Timoteo 2, 20 a 21. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno limpia estas cosas, será instrumento para honra. Hay muchos instrumentos en nuestra vida. Hay unos que nos hacen ver una cosa y otra. Los instrumentos más preciosos son los que han nacido de nuevo y que llevan el evangelio con reverencia y humildad.
Pero también hay otros tipos de instrumentos que también cumplen su función. También hay vasos de deshonra que nos maltratan, que nos humillan, que nos desprecian. Una buena madre nunca va a ser un vaso de deshonra. Una buena madre es el primer vaso de honra que Dios nos pone en el camino. El amor de una madre es un reflejo del amor de Dios que crea y sostiene a sus criaturas a pesar del dolor y la rebeldía. La sensibilidad de las madres, el dolor y la alegría de criar a sus hijos, incluidos los momentos de desafío y desobediencia. Una madre puede entender mucho mejor cuando el Señor dijo, perdónanos, que no saben lo que hacen. Y esa madre tiene el trabajo de explicarlo con sus hechos y con su boca. ¿Qué trató de decir el Señor? ¿De dónde viene ese amor? ¿Por qué ese amor de ella proviene de Él? Él los creó, varón y hembra los creó. Él les dio el poder de ser ese instrumento. ¿Quién va a decir, yo amo por mí mismo? No, todo viene de Él. Si algo bueno hacemos es por el amor que le ha puesto a nosotros. Adelante. Génesis 6:6. Y le pesó de sobremanera al Señor haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El Señor tuvo ese dolor, no fue de parto, pero tuvo ese dolor de habernos creado. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida? ¿Quieres seguir haciéndole daño al Señor con tu rebeldía, con tu indiferencia? ¿Quieres cambiar? ¿O quieres reconciliarte con Él? ¿O quieres decirle, perdóname, Señor, y haz de mí un vaso nuevo, ser carpintero de mi alma como fuiste el carpintero del universo, y reconstrúyeme, Señor? Ayúdame, Señor. La tristeza que nos motiva al arrepentimiento es la tristeza de entender que el único perfecto vino por amor a dar su vida por nosotros. Eso nos conmueve y nos hace transformarnos, nos hace arrepentirnos de verdad. Así que aquí ese pesar implica el dolor y el pesar de Dios por la desobediencia humana. Nunca una falla en su creación. Él no falló, nosotros fallamos. Pero Él viene y nos restaura nuestro fallo, porque su amor era más grande que nuestro fallo. Así como las madres sienten el dolor de ver a sus hijos en dificultad, Dios también siente un profundo dolor al ver nuestra rebelión. Nosotros ocasionalmente pasamos por diversas pruebas, pero dice la Escritura, tener por sumo gozo cuando sea necesario que pasen por diversos problemas, no por el hecho de vivirlo, sino por el hecho de que Dios los ama y está pendiente de ustedes. Dios los va a ayudar, Dios va a ser su bandera, Dios va a ser su proveedor. No importa lo oscuro que parezca, Él es la luz verdadera, pero si no pasas por la oscuridad, ¿cómo vas a entender la luz? Estaba en repleto de luz y no valoró nada. Ahora en este desierto hemos conocido el amor y la luz de Cristo y ahora no nos importa otra cosa. Y ahora estamos enfocados en Él, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, y cada vez menos vemos los problemas triviales del mundo. Así que Romanos 3:24, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Vas viendo su amor, vas viendo su entrega, vas viendo su tolerancia. Y tú insultándole con tu ateísmo y con tus quejas y con tus dudas. Y Él sigue con la mano extendida, como dice con Israel. Ahí estuve con mi mano extendida todo este tiempo. Pero el tiempo de gracia se acaba, mis hermanos. El tiempo de gracia no va a ser que la mano esté siempre extendida. Tenemos una vida de 80, 70, 50 años para reconciliarnos con Dios. Reconcíliate hoy. Dicen, ay, qué suerte de aquel que se reconcilió al último. Pues bueno, qué bueno que al menos se reconcilió, aunque sea el último, pero qué hermoso es conocerle desde hoy y ser un faro de luz e instruir a tus hijos en el camino de verdad, a tus vecinos, a tus amigos, a tus hermanos, darles palabras de consuelo, a tus hermanos, darles palabras de ánimo. Qué hermoso es ser luz del mundo y sal de la tierra mientras estemos aquí, pero bueno, si va a ser hasta el último, aunque sea hasta el último, reconcíliate. Pero yo te digo, hoy es el día de salvación, hoy reconcíliate con Él. Y ese sería el mejor trabajo de una buena madre. Reconcíliate con Dios. Hijo, estás en camino equivocado, no vas a poder solo y mis consejos no son suficientes para transformarte, pero hay un Dios dispuesto a liberarte si tú decides creer, si tú decides dejarte motivar por ese amor. Adelante. Romanos 5:8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La convicción de que Cristo padeció por nosotros con amor, su tolerancia y su paciencia nos llaman al arrepentimiento. Entender el Evangelio, por eso dice, la fe viene por el oír. Y ahí el término oír habla de entender, no nada más que caiga y se vaya y ya mágicamente se activa un switch aquí. No, es entender y creer que Él realmente vino en carne y murió por nosotros. Y tú dices, Señor, por esta escoria, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que merecía una corona de oro, usó una de espinas por mí. El único que merecía ser vestido con los mejores ropajes, fue desnudado en una cruz por mí, por este pedazo de estiércol. El Rey de Reyes vino a dar su vida. Señor, rompe este estiércol y hazme una persona nueva. Yo quiero reconciliarme contigo, te pido perdón, Señor. Las madres, al modelar ese amor, la paciencia y la benevolencia representan una primera vista, nunca igualado. El amor de Dios es infinito y cualquier madre, buena madre, lo va a reconocer. Pero es una primera vista, una primera muestra, un vaso precioso de agua para entender el mar del amor de Dios. Y no por eso deja de ser precioso el vaso, y no por eso es el que te sostiene en ese momento. Nunca igualado al tipo de Dios, al tipo de amor de Dios, no es la misma cantidad, pero en esencia es similar. Adelante. La alianza entre la madre e hijo tiene un propósito espiritual. La madre como una aliada. Si en un principio Eva fue la causante de la caída, ahora Eva se vuelve la principal aliada primera, de la primera fase, de la primera etapa de cultivar al niño en los caminos de Dios, por medio de su amor, de su entrega, de su sacrificio. No solo da vida, sino que alienta a sus hijos en el camino de la fe. El papel de la madre en la creación es generar una familia espiritual. Pero qué hermoso que no está sola. No está sola, madre. Aquí está Dios contigo. Pero esto, los madres, padres, cuestiones biológicas, tienen un fin efímero y terrenal para apuntar a lo eterno. Pero en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ese es a donde tendemos la iglesia. Todos esos roles físicos, biológicos, tuvo un propósito precioso, un plan de Dios. Ese matrimonio hermoso que Dios diseñó fue para hacernos ver su proyecto. Ese amor de la madre y esa búsqueda de proveer del Padre representan el amor y la misericordia de Dios, pero también la providencia de Dios. Entonces, qué hermoso cómo lo entiendes a través de ese amor y esa entrega de ellos. Y si no los tuviste, no te preocupes, que hay un Dios que todo lo llena, que donde ellos erraron, Él no erró. Y a veces es importante entender el error para ver el acierto. Y de repente veo un Jacob que robó su primogenitura. Y veo un Cristo que ganó su primogenitura y me la regaló. Pero ¿cómo voy a entender si no veo el error primero? Así que no tienes excusa. Hayas tenido el mejor padre o la mejor madre o la peor o la mejor. Tienes un Dios que ve por ti, que está con la mano extendida para que te reconcilies con Él, mostrándote su amor y su paciencia en el simple hecho de que no hemos sido consumidos. Tanto que hemos quejado, tanto que lo hemos insultado con nuestra actividad y con nuestra ser. Y Él nos mantiene vivos, nos sigue proveyendo y nos sigue con la mano extendida, llamándonos con lazos de amor. A ver si algún día entendemos el Evangelio y nacemos de nuevo. Porque si no nacimos de nuevo, lo único que nacimos entonces va a ser para el castigo eterno. ¿Por qué? Porque decidimos ignorar la gracia, decidimos ignorar la corrección, quisimos vivir en maldad. Y si en 80 años no te das cuenta que tu maldad está destruyendo el mundo, no lo vas a entender en una vida eterna. Y por eso Dios dijo, no saquen a Adán, que no coma el árbol de la vida eterna, porque darle vida eterna a un alacrán y eternamente vas a tener problemas. Pero si el alacrán se convierte a Cristo y nace de nuevo,
deja de ser un alacrán para ser un hijo de Dios. Él sí necesitamos que tenga vida eterna. Dale la vida eterna que es Cristo, porque va a ser luz del mundo y sal de la tierra donde quiera que vaya. Entonces, qué hermoso reconciliarnos con Dios y meternos en esos planes de Él y ser esa familia espiritual que Él buscaba. Y el que quiere rechazarlo, Dios va a cumplir sus deseos. Ahí están. Ahí está el infierno, a los que no quieran. Porque ya suficiente infierno es con el hecho de que ellos anden buscando matar, robar, destruir, envidiar. Así vemos el mundo ahorita. El mundo es un infierno ahorita por todos los que deciden ignorar a Dios y por todos los que deciden seguir siendo esclavos de su orgullo, de su envidia y su vanidad y andan aplastando a otros, contaminando ríos y mares, generando cáncer. ¿Por qué? Porque les aman más el dinero que las cosas. Entonces todo lo corrompen, hasta el mensaje tratan de corromperlo. Y les dicen, no la lean, yo les explico. Les dicen, aquí dice que tienen que comprar estatuas y besarlas. Aquí les dice que hay una nueva cabeza de la iglesia, ya no es Cristo. No, mis hermanos, solo hay una cabeza. Solo hay un líder supremo, un buen pastor que dio la vida por sus ovejas. A él obedece. A él sea la gloria por los siglos. Adelante. Así que, como les decía, el enemigo también, qué grande es el amor de una madre, que el enemigo conoce ese amor y esa relación, y en base a eso hace engaños. Como un caso de un intento de secuestro, que llegan con una niña y dice, oye, tu madre me envió, aquí está tu madre, métete. Y si la niña se la cree, se mete y se la llevan. O sea, ¿cómo la niña dice, si es mi madre, lo creo? El problema es, ¿será tu madre o es una falsa madre? Y nunca nos cuestionamos eso en las tradiciones. Vayamos a la Biblia a ver qué nos dijo el Rey de Reyes, el que realmente nos ama, para ver quién es nuestro verdadero Padre, qué es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera en que podemos ser salvos. Y cualquier madre o padre buenos que hayan en la tierra van a decir lo mismo. A menos que desconozcan, cuando conozcan les van a decir, yo te di lo que tenía, pero ahora entiendo. Y si hubiera sabido de Cristo, te hubiera hablado de Cristo antes. Pero tu entrega no depende de que si tu papá fue creyente. Tú tienes que tener una decisión personal por él. Pero no por eso no los vas a destruir en el camino. Hay otros que me dicen, no, que hagan lo que quieran y yo no les voy a hablar y que tomen su decisión. Si tú no les hablas, el mundo les va a hablar. El mundo les va a decir, drógate, destrúyete. El mundo les va a decir, muérete en alcohol. Mira, es bien divertido ser esclavo del alcohol, mira qué padre. Necesitas el alcohol para ser feliz. Así les va a decir el mundo si tú no les hablas del único que realmente los puede restaurar. No tengas esa falta de amor y esa falta de conocimiento, de no hablarles del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tu principal trabajo como madre y padre, mínimo a ellos. No tienes tiempo de evangelizar el mundo, mínimo a tus hijos. No tienes tiempo de ir de casa en casa hablando del amor y la misericordia del que te dio todo. Mínimo a tus hijos, instrúyelos, pero no con ira, mostrando el amor, la sabiduría y la gracia, mostrando que la oscuridad no es fructífera. No necesitas meter vara cuando haces ver el error. Adelante. Así que concluimos, el amor de una madre es la primera expresión que experimentamos físicamente, más cercana al amor divino. Un amor paciente, sacrificado y lleno de ternura. Es el primer reflejo vivo, porque amor ya había. Había un amor desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que el Señor estaba preparado para venir a ser Salvador. Desde antes de la fundación del mundo, y Él tenía ya todo establecido. O sea, el amor no empezó desde que tú empezaste, el amor ya estaba. Si nosotros, que sabemos que vamos a tener un hijo, ya lo estamos amando sin conocerlo, ¿cuánto más Él que sí lo conoce? Pero nosotros no entendemos ese amor previo. La primera muestra de amor es la que vemos cuando nacemos y abrimos los ojitos y está ese ser que si quisiera nos podría matar. Y no lo hace, sino al contrario, da su vida por protegernos. Y dicen, ¿cómo una madre que podía matar? No, eso no existe. Ahí están todos peleando por el aborto ahorita. Ahí están peleando ahí por sacar al hijo muerto. Cuando vemos hasta los animalitos dando su vida por rescatar a las crías. Qué triste comportarnos como animales. Pero es el resultado
de que estamos lejos de Dios, que hemos decidido ignorarlo. Y dicen, no, que será Dios justo. Dios es paciente para que te des cuenta de la basura en la que estás metido y así te reconcilies con Él. Adelante. Así que, aunque experimentamos el amor de una madre primero, el diseño original de Dios es el matrimonio. No es la madre sola. No está sola mamá. Dios es espíritu y está por encima de cualquier género, pero Él, para nosotros que somos seres limitados, para que podamos empezar a entender su amor infinito, creó un prototipo. Varón y hembra los creó. El hombre y la mujer, el amor de una madre y el amor del padre, no son dos amores distintos, son dos instrumentos para hacer ver el amor de Dios cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. De manera terrenal, son una muestra, aunque un vasito de agua, pero es una muestra. Es importante conocer el agua para entender el mar. No vas a entender el mar si no ves el agua. Yo conocí el amor de mi madre y al conocer el amor de Dios, eso me ayudó mucho para entender el amor infinito del eterno que iba a estar por mí aun cuando ella no podía estar. Y yo por eso a mi hija le hablo de Dios, porque yo sé que algún día no voy a estar, pero iba a estar ese Padre amoroso que vio por mí, iba a estar por ella porque la ama. La ama más de lo que yo puedo amarla. Yo la amo con todo mi corazón, pero no puedo amarla más del quién es el amor mismo. Dios es espíritu y está por encima del género, pero ha desarrollado el hombre y la mujer. El amor son instrumentos. Varón y hembra los creó para que juntos reflejen su imagen. Una imagen física, una sombra, pero al fin y al cabo un tipo. La madre es el primer reflejo, ya lo hemos dicho, porque es el primer contacto físico. Dios diseñó esa simbiosis de la que ya hablamos. Adelante. La madre refleja atrás. La madre refleja a Dios que nos consuela, que nos sostiene y que nos lleva en su vientre espiritual. Y el padre es el proveedor. Es el Jehová Jireh. Es el que me da, el que me alienta, el que me aconseja, el que me disciplina. Y la madre es la que me sostiene, la que me da misericordia. Dios es más. Adelante. El padre, proveedor y seguridad del diseño. Es vital integrar al padre como el sustento que permite que la vida florezca. La madre en su vientre se crea la vida, pero no puede sin el padre. El Señor los une. Y que el hombre no separe lo que Dios una. Y ellos deben de trabajar para formar una familia de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, cultivando esos niños preciosos en los caminos del Creador. Para que algún día estemos como una familia, sí, ahora sí ya sin dolor, sin traición, sin problemas, en lo eterno. Pero qué hermoso que podemos vivir de ese amor desde hoy. Porque lo realmente glorioso de la vida eterna es Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Yo estaré en medio de vosotros cuando se congreguen en mi nombre. Él está aquí, señores. Lo más grande de la vida eterna es Él y Él está aquí. Qué precioso, Señor. Gracias, Señor. Y Él nos acompaña en este desierto, así que el desierto sale sobrando. Qué precioso Rey tenemos para sostenernos. No estamos solos, dura es la vida, pero grande es nuestro Dios. El Padre, es vital integrar al Padre como sustento que permite que la vida florezca. Esa creación en el vientre no ocurrió en el vacío. El Padre es el portador de la semilla y el llamado a ser el muro de provisión. Si la madre es el consuelo, el padre es el sustento, porque Dios es el proveedor, Jehová Jireh, y también el consolador. Dios es el todo, pero lo vemos a través de su diseño precioso. En el hogar, el padre representa esa fuerza que provee y protege para que la casa pueda existir en ese nido de amor. Pero el niño, mientras aún es chiquito, no entiende que el padre sale y trabaja para traer el pan. Lo que el niño ve es a su mamá que está ahí cuidándolo, limpiándolo, protegiéndolo. Entonces es la primera cosa que el niño entiende. El niño no va a decir, ya entendí, mi papá se va, está todo el día afuera, viene bien sudado, viene todo sucio, porque a lo mejor no me ama tanto, a lo mejor no puede creer. Me ama más mi mamá porque mi mamá está todo el rato aquí.
Pero es trabajo de la madre hacer ver que si el padre sale es por amor a él también. No metas discordia, no metas confusión, no seas piedra de tropiezo. Hazles ver el amor del padre también que sale y da su vida por también dar lo que tiene que hacer. Pero sobre todo el amor de que todo lo dio por nosotros. Del que nos da vida y sustento para poder ir con el sudor de nuestra frente por lo que vamos a cosechar. Adelante. Una madre que no conoce a Cristo puede caer en la tentación de creer que ese hijo solamente es suyo. Y ese es mío, y que nadie le hable, que nadie lo sobreprotege. Y no hay esa cultura, no hay esa sabiduría de encaminarlo. No sabe que esa madre algún día ya no va a poder estar para protegerlo, porque aunque estuviera, el niño va a escapar. Qué hermoso instruir al niño en su camino y hacer lo que ama el Señor, para que donde quiera que vaya, que Él esté, Dios vaya al pendiente de Él como esa ceguera que se rompe, y ahora el Señor que lo atiende y lo cuida y lo sigue el resto de sus vidas. Así que si aman a sus hijos, invítelos a amar a Dios. ¿Se entiende? Una madre sabia entiende que ella es un instrumento. Ella usa su conexión física fuerte inicial para enseñarle al niño: hijo, el pan que comes es porque Dios le dio las fuerzas a tu padre para traerlo. La paz que sientes es porque Dios guarda nuestra casa. Porque si Jehová no cuidara la casa, en vano vela la guardia. Y si el Señor no provee para el pan, en vano sale el papá a buscarlo. Ella no compite con el padre, sino que lo integra, enseñando al hijo que el amor es una labor de equipo y es una labor que Dios instituyó. Qué precioso, qué preciosa institución, cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta enseñanza detrás, porque no viene del hombre. Adelante. Al final, hermanos, ni la madre por su instinto, ni el padre por su esfuerzo podrían hacer nada si Dios no les diera la capacidad. Los padres somos como paneles solares. Reflejamos su luz y hacemos uso de su energía, pero no somos el sol. Él es el sol. Él es el todo. Las madres son como espejos de amor y la paciencia y misericordia de Dios, pero no son la fuente misma de las cosas. Ese amor no nació mágicamente de ti, proviene de Él. Es Dios quien pone la vida en las células, el que pone la leche en el pecho y el que da al Padre la inteligencia y la capacidad para trabajar. A mí me dice el ateo: yo no necesito de Dios. Yo puedo trabajar y obtener mi alimento. Y dije: muy bien, ¿y dónde compraste tu vida? ¿Dónde compraste tu cerebro? ¿Dónde tú compraste tu tiempo? ¿O alguien te lo dio? Y tú te jactas porque haces cosas tan tontas. ¿Y qué harás contra la muerte? ¿Qué haces contra tu orgullo que te hace aplastar incluso a tus hijos? ¿Qué haces con tu lujuria que te hace abandonar a tu esposa? El amor de madre nos conmueve tanto porque es la primera evidencia de que no somos huérfanos. Es la primera evidencia que no estamos solos en este mundo. De que hay un Dios. Cuando la madre es nacida de nuevo, hace ver que hay un Dios que nos amó antes de que naciéramos. Qué hermoso ser esa primer madre evangelística. Un Dios que dio su vida para crear su iglesia. Y como padres estamos invitados a encaminar al hijo a ella, invitarlos a conocer a Cristo y nacer de nuevo. Y así cumplir nuestro propósito en ellos. Esto yo se los escribí y los estoy leyendo porque no quiero que se entienda y no se pierda ningún puntito de lo que quiere decirme el corazón. Adelante. Así que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí. El amor de Dios es eterno, y por definición, al ser eterno, quiere decir que no hubo inicio ni final. Él ya te conocía, él ya sabía quién eras, ya estaba escrito el libro de cada uno de tus días. ¿Qué vas a hacer en ese libro? ¿Vas a seguir ignorándolo? ¿Vas a seguir caminando en tus propios deseos carnales? ¿O vas a aprender a reconciliarte con Él y decirle: Señor, ayúdame a nacer de nuevo? Quiero ser adoptado por ti. Ya no quiero seguir siendo un huérfano espiritual. Ahora era ciego, mas ahora veo que la gracia es lo que yo necesitaba.
Lo que me mostraste a través del amor de mi padre, de mi madre, lo que me mostraste a través del sustento de mi padre, era que tú estabas detrás viendo por mí. Y tú querías encontrarme y querías reconstruirme. Así que no es coincidencia. Tu vida no es un accidente, fue planeada antes de la creación del mundo. Así que no necesitas ganar su amor. Ya eres amado. Lo que tienes que hacer es creerlo y entenderlo y hacerlo uso de él en tu vida. Comer de esa carne y sangre que fueron entregadas espiritualmente para que transformar tu vida de ahora en adelante. Y ya no ver esto como un ritual, como una cosa que uno tiene que ir porque tiene que ir. No, conmuévete por el amor de Dios para que tu vida sea transformada de verdad. Si ya no camines por miedo, sino por conocimiento y por gratitud. Así es. ¿Verdad? Así que Jehová, dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué en misericordia. Lo que decía el ciego es, ustedes dicen que él es un pecador, que Cristo es un pecador, pero Dios no oye a los pecadores. Él estaba defendiendo la divinidad y la santidad de aquel que querían humillar con argumentos tontos. Pero Dios se preocupó por el pecador. Y Dios diseñó todo un sistema por el pecador para alcanzarlo, reconstruirlo, restaurarlo, santificarlo, pero sobre todo salvarlo. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Esa madre que tal vez no tuviste, o ese padre perfecto que tal vez no tuviste, lo vas a llenar en él. Adelante. Así que, ¿se entiende, mis hermanos? Vamos a hacer uso de eso. Si no te has reconciliado, reconcíliate con el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, tuya la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, porque nos prolongaste tu misericordia. Gracias, Señor, porque fuiste por nosotros, nos llamaste y proveíste a nosotros, Padre y Madre, para ser espejos de tu luz, que nos mostraron tu amor, tu misericordia, tu sustento, pero así nos hicieron ver que proviene de ti, Señor. Y si ellos no lo hicieron, que tú mismo con tu Santo Espíritu haga ver que no fue la aleatoriedad, no fue la suerte, sino fue un Dios de amor que actuó conforme a ese propósito. Porque cuando amas, vas por el amado. Cuando amas, vas y corriges el precio y pagas el precio del pecado. Ese eres tú, Señor, que no te podías quedar callado, indiferente ante tanta oscuridad del mundo, sino que viniste y pagaste su precio. Que lo creamos con todo el corazón para que seamos redarguidos, arrepentidos y nacidos de nuevo en tu bendita voluntad. Gracias por las madres, gracias por los padres, pero sobre todo, gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús.